Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años, mucho antes de que el hombre habitara en la tierra, no muy lejos de aquí, existía un lugar inmerso bajo un hechizo, un bosque encantado compuesto por un conjunto de inmensas moles de granito. Aquel misterioso lugar estaba claramente dividido por un pequeño riachuelo que partía el valle en dos. Durante siglos hubo una competencia entre los riscos de la parte anterior del valle y los de la posterior. Entre ambos bandos claramente definidos había una gran rivalidad por ser el rey de todos los riscos encantados. El yelmo era sin duda alguna uno de los más imponentes riscos de la frontera anterior. Con su grandiosa figura no paraba de alardear de su majestuoso tamaño, mientras que en la lejanía las torres se reían sin parar haciéndole burla al gran gigante. Durante muchos años, la vida del lugar se desarrolló bajo una tensa calma, hasta que un buen día, el pájaro, uno de los más imponentes riscos de la frontera posterior, cansado de los gritos de alarde del yelmo, despertó de su intenso letargo y, arrancando sus garras del suelo, remontó el vuelo. Sus gritos retumbaron en cada uno de los rincones del lugar, despertando del letargo a todos los riscos de ambos lados de la frontera. La guerra había comenzado. Incansables y cruentas batallas enfrentaron a los riscos de ambos bandos. El pájaro, en compañía de su cría, se aliaron para atacar sin clemencia alguna la mole del yelmo. En aquel sangriento ataque arrancaron sin piedad una de las piernas de su enemigo y, como botín de guerra, colocaron el hueso en un emplazamiento estratégico donde todos pudieran verlo para que nadie olvidara cuando el gran gigante fue abatido. El yelmo herido se posó en una de las más grandes praderas de su dominio y capitaneó a algunos de sus subordinados para que realizaran los más despiadados ataques como venganza. Los riscos de la tortuga, la foca y el elefante unieron sus fuerzas y fueron protagonistas de muchas bajas al otro lado de su frontera. Tan atroces fueron sus incursiones que muchos riscos de la frontera posterior corrieron a esconderse en un lugar conocido como el laberinto, de donde no volvieron a salir jamás. Finalmente, las torres contraatacaron y los tres aliados tuvieron que batirse en retirada. Como represalia, los guerreros atacaron sin piedad al indio y éste tuvo que huir a la zona más alejada de su frontera, perdiendo en su huida su imponente maza. Los guerreros, fieles a su tradición, brindaron por su victoria, dejando el cáliz perdido en algún recóndito lugar. Las batallas entre riscos continuaron sin fin durante muchas lunas. Fueron numerosos los riscos que perecieron en los combates, al igual que fueron muchos los restos que quedaron desperdigados a lo largo y ancho de ambas fronteras. La mayor parte de ellos fueron amontonados en un lugar conocido como el Cancho de los Muertos. Años de guerras invadieron de oscuridad y desolación cada rincón de aquel misterioso lugar. Finalmente, abrumados por el elevado número de bajas en ambos bandos durante tantos años de batalla, el yelmo y el pájaro decidieron firmar un tratado de paz en un lugar intermedio, conocido como el Tratado del Tolmo, y todos los riscos se comprometieron a cumplir dicho tratado. El risco de la vela encendió la llama de la esperanza
y la oscuridad dio paso a la luz. Los ríos volvieron a fluir y la naturaleza se abrió nuevamente camino. A fin de que el tratado se cumpliera y de que ningún risco cruzase su frontera, ambos bandos eligieron a un risco imparcial y le asignaron uno de los más importantes enclaves. Desde un privilegiado emplazamiento, altivo e imponente, se halla el Centinela, con la más que importante misión de vigilar noche y día que nadie exceda el tratado de paz de un lugar mágico al que a día de hoy conocemos como La Pedriza. Muchas lunas han pasado desde entonces, sin embargo, aún son muchos los recuerdos que quedaron de aquellos tiempos. Hasta el momento, el tratado sigue cumpliéndose tal y como ambas partes acordaron. La luz se ha abierto camino entre lo que antaño fue un oscuro y sangriento campo de batalla. La vida brota imparable por cada esquina entre la penumbra, y los guerreros de roca han regresado nuevamente al sueño eterno, del que nunca debieron despertar. En la actualidad, esto no deja de ser la leyenda de cómo fue el origen del que a día de hoy consideramos un lugar mágico. Ahora, somos nosotros los que caminamos con respeto entre aquellos imponentes guerreros de roca, intentando escribir nuestra leyenda personal, combatiendo nuestras propias batallas, luchando por conseguir nuestras propias metas, desafiando a la gravedad y luchando sin parar por llegar hasta nuestra victoria, la cima. En su inocencia, una virtud, en sus ojos sin paz se esconde la juventud. Pero al anochecer vuelve a partir, tren a ningún lugar al que tiene que subir. Si es que existe un Dios, no está aquí. O en la distancia, el placer es dolor. O en la distancia, muerde el rencor. Llora pequeña flor, desgarrando la verdad. Se sumerge para olvidar. Exótico lugar, triste burdel, se hace duro jugar si te vendes para comer. Vergonzosa crueldad sin ocultar, la cínica humanidad mirando hacia otro lugar. Si es que existe un Dios, no está aquí.
distancia, el placer es dolor.